Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de nivel 1 de grado en ESO, y vengo a presentaros lo que sería la cuarta clase virtual de esta preelaboración de este curso académico 2014-2015, la semana del 24 al 28 de noviembre de 2014, en la cual vamos a ver el tema 2 y tema 3 de tecnología, los soportes y los formatos, la normalización y el uso de las reglas cuadrilla y compás. En la asignatura de matemáticas vamos a ver el tema 10, unidades monetarias, y el tema 1 del bloque temático 2, que serían expresiones algebraicas. Y por último, en la asignatura de ciencia y naturaleza vamos a ver el tema 2 y el tema 3, que serían el estado de la materia y la atmósfera. Vamos a empezar con la presentación. Empezamos, como viene siendo habitual, por la asignatura de tecnología, donde vamos a ver, como se comentó, el tema 2 y el tema 3 de este bloque temático 2. Empezando por el tema 2, la clasificación de papel se fundamenta en tres aspectos. El primero de ellos es el acabado, que es el aspecto que tiene a la vista y al tacto este papel, si el papel es mate, liso, blanco, opaco, etc. El gramaje, que es una clasificación respecto al peso que tiene un metro cuadrado de dicho papel. Y el tamaño, para el cual se utiliza la norma DIN. El tamaño de papel de partida será un DIN A0, que equivale a una superficie de un metro cuadrado. Si ese papel lo dividimos o lo doblamos por la mitad, obtendríamos dos folios de tamaño DIN A1. Si un DIN A1 lo dividimos entre dos, tendríamos dos folios de tamaño DIN A2 y así sucesivamente. Y por otro lado, las reglas de normalización son aquellas que unifican y ordenan lógicamente una serie de fenómenos. De esta forma existe el primer organismo de normalización y certificación español como ENOR. Los objetivos de este procedimiento de normalización son fundamentalmente tres. Aquel que se basa en la economía, ya que dota de una simplificación y reduce costes. Una utilidad, ya que en caso de problemas permite sustituciones sencillas. Y una calidad, ya que permite garantizar las características fijas en un producto. Respecto a los tipos de normas, existen dos grupos. Según su contenido, existen normas fundamentales de tipo general, fundamentales de tipo técnico, normas de materiales, normas de dimensiones, y hay otro grupo que se agrupan según su ámbito de aplicación. Las internacionales son aquellas que son emitidas por la ISO, por el CEI o por la UIT, las nacionales o incluso de empresa. Y respecto a los formatos, es aquella lámina de papel cuyo tamaño, dimensiones y márgenes están normalizados. Dotan una serie de ventajas, ya que podemos unificar tamaños, facilitan su manejo, nos permiten adaptarlos a dibujos de distinto tamaño, podemos reducir el formato uniforme y también permite una gestión y plegado de planos. Y las dimensiones de los formatos responden a las reglas de doblado, semejanza y referencia, ya que un formato se obtiene por doblado transversal del anterior, como vimos en el caso anterior y os expliqué con el ejemplo del DIN. ¿Vale? El DIN A0 doblado por la mitad nos darían dos folios de DIN A1 y así sucesivamente para obtener los siguientes tamaños DIN. Las líneas normalizadas son líneas continuas anchas, como las que podemos encontrar en anchitas sin contornos, pero también pueden ser líneas continuas estrechas, que son aquellas que se usan para el rayado en sección, líneas a trazos, que son aristas que están ocultas, líneas anchas de trazos y puntos, se suelen usar en planos de corte para identificar planos de corte, una línea estrecha de trazos y puntos, como los usados para indicar la existencia de ejes de simetría, o una línea a mano alzada, que suelen identificarse con partes cortadas de los metales. Respecto a las escalas existen tres tipos. La natural, que es aquella en la cual se representa con 1 o 2.1, es decir, un centímetro en el dibujo equivale a un centímetro en la realidad. Una escala de reducción, es decir, que se suele expresar como 1 o 2.2, en la cual un centímetro en el dibujo equivalen a 2 centímetros en la realidad. Por lo tanto, el dibujo tiene una escala menor, es decir, es de menor tamaño que el de la realidad, pues eso se dice de reducción. Y la última de los tipos de escalas es la de ampliación, que se expresa como 2.1 y en el cual 2 centímetros en el dibujo equivalen a 1 centímetro en la realidad, por lo cual el dibujo que obtendremos será de un tamaño mayor que el tamaño que tiene el objeto en la realidad.
Pasando al tema 3, se pueden realizar trazados de distintas líneas con una escuadra y un cartabón. Este tipo de rectas pueden ser paralelas, perpendiculares o incluso aplicándoles unos ángulos determinados como el de 30, 45 o 60 que nos facilitan tanto la escuadra como el cartabón. Pues también podemos llevar a cabo el trazado de la mediatriz y la bisectriz. La mediatriz, acordaros que es la recta que pasa por el punto medio de un segmento AB y la bisectriz es aquella recta que corta por la mitad a un ángulo. De esta forma, con ayuda del compás, podemos obtener tanto uno como el otro. En el caso de la mediatriz, para poderlo hacer, abriríamos el compás con una amplitud algo mayor que la mitad del segmento y pincharíamos en el punto en los dos puntos que tenemos como extremos del segmento. De esta forma, pinchando sobre el punto A, trazamos un arco, que sería este. Este arco de aquí es el que trazamos pinchando en el punto A. Y seguidamente pinchamos en el punto B y trazamos este otro arco de forma que corta primero en dos puntos, en este y en este. Y al unir dichos puntos con un segmento obtenemos la mediatriz que pasa por el punto medio segmento AB, que sería el denominado como M. También podemos aplicar el uso del compás para el cálculo de la bisectriz. En este caso, si tenemos el ángulo este, podemos trazar una línea perpendicular al ángulo en cualquier punto, que nos cortaría al ángulo en los puntos A y B, y después, con el compás pinchando sobre el punto A, trazaríamos un arco con una amplitud algo mayor que la mitad. No hace falta que seamos exactos, siempre y cuando estemos seguros de que la amplitud es mayor que el medio, que la mitad del segmento AB, de este segmento AB, nos sería suficiente. Por lo tanto, pinchamos en el punto A y trazamos un arco, que sería esta línea de aquí, y pinchamos en el punto B con la misma amplitud y trazamos el otro arco que cortaría en el punto C. Una vez que tengamos el punto C como intersección de los dos arcos trazados a partir de pinchar con el compás en el punto A y en el punto B, unimos el punto C con el V, que es el vértice, y obtendremos la bisectriz del dicho ángulo. Con esto ya hemos acabado la asignatura de tecnología y vamos a pasar a estudiar los temas 10 del bloque temático 1 de matemáticas y el tema 1 del bloque temático 2 de matemáticas. Respecto al tema 10, que son unidades monetarias, pues recordad que son las distintas monedas de los diferentes países y que para llevar a cabo conversiones monetarias hay que tener en cuenta el tipo de cambio o cotización que varía constantemente en el mercado de divisas. De esta forma, para convertir una moneda a otra, podemos aplicar una regla de 3 simple directa, es decir, aquella que se resolvía multiplicando en aspa y que es simple directa ya que al aumentar una de las magnitudes la otra también aumentará, o al disminuir una de las magnitudes la otra disminuirá. Pasando al tema 1 del bloque temático 2 de matemáticas, vamos a empezar a ver las expresiones algebraicas, lo que es el álgebra, lo que son los polinomios. Las expresiones algebraicas son una combinación de letras y números que están ligados por signos de operaciones matemáticas, por ejemplo, A más B, o A por B, o A elevado a B. Como características, el lenguaje algebraico es más preciso que el numérico, permite expresar relaciones y propiedades numéricas generales, y podemos expresar números desconocidos y realizar operaciones aritméticas con ellos. Y también es muy importante para todos saber traducir el lenguaje algebraico. De esta forma, el doble de un número, de un número cualquiera A, lo podemos expresar como 2 por A. El producto de dos números cualesquiera podemos hacerlo como A por B. Un número par podría ser 2 por A, o un número impar sería 2 por A más 1, etc. Es una tabla a modo de resumen en el temario, donde podéis ver todas las que es recomendable que sepáis. Y si no son todas, al menos algunas de ellas para poderlas aplicar a la resolución de problemas. Pasando al polinomio, recordad que el monomio es la expresión algebraica donde las operaciones que aparecen solo son el producto, el cociente y el exponente. Y el polinomio, sin embargo, es una suma y resta de monomios. En estos polinomios tenemos una serie de conceptos que convendría que conocierais. Por un lado tenemos el término, que consiste en cada uno de los monomios que constituye el polinomio, el grado, que es el exponente del mayor término, la parte literal, que es aquella de las letras con sus respectivos exponentes, los coeficientes, que son los números que multiplican a la parte literal, el término independiente, que es aquel que lleva el grado 0, es decir, que no va acompañado con ninguna letra, ya que cualquier letra elevado a 0 es 1, y luego ya podemos pasar a realizar operaciones con polinomios. De esta forma, para hacer la suma y la resta, lo único que tenemos que tener en cuenta es que se suman y restan los coeficientes, es decir, los números que van acompañando a la parte literal que tienen el mismo grado, es decir, que están elevados al mismo exponente.
Para llevar a cabo el producto de los polinomios se multiplica el primero de los monomios por todos los del otro polinomio, el segundo de los monomios del primer polinomio por todos los monomios del segundo polinomio, y así sucesivamente hasta que acabemos con todos ellos. Una vez que hayamos hecho el producto de todos ellos, tendremos que sumar y restar todos los polinomios por el mismo grado. Y por último, para hacer la división de polinomios, se divide cada término del numerador por los términos que tenemos en el denominador. Es decir, cada término de estos que tenemos aquí, tened en cuenta que cuando no tenemos un término elevado a un exponente, en este caso x cubo, pues se dejaría el hueco, y tenemos que dividir cada uno de ellos por el divisor. De esta forma, x5 entre x2 más 1, pues nos da x3. x3 por 1 sería x3, y x3 por x2 sería x5. Le cambiamos el signo a todos los términos que hemos obtenido y tendríamos menos x5 menos x3. Y pasamos a hacer la suma con los términos que teníamos en el dividendo. De esta forma el x5 se simplifica y el menos x3 se queda igual. Ahora nos tocaría dividir 4x4 entre x2, que nos da 4x2. 4x2 lo multiplicaríamos por 1, que nos da 4x2, y por x2, que es 4x4. Cambiamos de signo a todos los polinomios, o sea, a todos los monomios que hemos obtenido. Y efectuamos la suma. 4x4 menos 4x2 más menos 4x4 da 0. Y 3x2 más menos 4x2 da menos x2. Pasamos por el siguiente término, que es x3. x3 entre x2 nos da x. X por 1 es x. Y x por x2 es x3. En este caso, como tenemos menos x3 en la parte de arriba, tendremos que obtener aquí más x3. Por lo tanto, el cociente debe tener el signo negativo, para que al multiplicar menos x por x2 nos daría menos x3, y al cambiar de signo a todos para poder efectuar la suma, se nos vaya el x3. Y así sucesivamente hasta acabar con todos. En el último caso, cuando tengamos en el resto un monomio con un grado inferior al divisor, que es en este caso el grado del resto es 1 y el grado del divisor es 2, pues deberíamos por finalizar la división obteniendo un cociente y un resto. Con esto daríamos por finalizar la asignatura de matemáticas en esta clase virtual y pasaríamos a repasar los temas 2 y 3 de la asignatura de ciencias naturales, del bloque temático 2, que son los estados de la materia y la atmósfera. Respecto a los estados de la materia, tenéis que saber y conocer que fundamentalmente no, de hecho, que solo existen tres. El estado sólido, que es aquel que tiene forma y volumen constante y se caracteriza por la rigidez y la regularidad de sus estructuras. Tenemos también un estado líquido, que es aquel que no tiene forma fija pero sí volumen constante, y también posee unas propiedades especiales como la fluidez, que es la capaz de pasar a través de orificios pequeños, la viscosidad, que es la dificultad con la que los líquidos fluyen. Y por último el estado gaseoso, que es aquellos que no tienen ni forma ni volúmenes fijos. De esta forma tenemos también dos propiedades de los gases, que es su expansibilidad, que es la tendencia de los gases a aumentar de volumen, y su comprensibilidad, es decir, aquella capacidad de disminuir su volumen al ejercer una presión sobre ellos. Respecto a los cambios de estado, también es importante que sepáis cuáles son y qué procesos ocurren en los mismos. De esta forma podéis decir que la vaporización o ebullición es el paso de un estado líquido a un estado gaseoso, que el proceso de cristalización es un paso de un estado gaseoso a uno sólido, el de fusión, el paso de un estado sólido a uno líquido, el de licuación, el paso de un estado gaseoso a uno líquido, y el de sublimación, que es el paso de un estado sólido a un estado gaseoso. Por otro lado, el agua es uno de los elementos de la Tierra que presenta los tres estados. De esta forma podemos tenerlo en estado sólido cuando está por debajo del punto de fusión, es decir, por debajo de los 0 grados, y la tenemos en forma de hielo. La podemos observar en el estado líquido si sometemos a una temperatura entre 0 y el punto de ebullición, que son 100 grados. Y por último, la podemos observar o la podemos tener en estado gaseoso siempre y cuando la sometamos a una temperatura por encima de los 100 grados centígrados. Y por último vamos a ver el tema 3 de la asignatura de ciencias naturales, para terminar esta clase virtual, donde vamos a estudiar la atmósfera, que es la capa gaseosa que envuelve al planeta Tierra y que tiene un espesor de unos 1000 kilómetros. Conviene que sepáis cuáles son las capas de la atmósfera. Si bien no creo que haga falta que sepáis cuál es el espesor de cada una de ellas, sí conviene que sepáis cuáles son sus nombres y cuál es su orden. Por ejemplo,
para que lo tengáis en cuenta, desde la que está más cerca de la superficie de la Tierra a la que está más lejos, el orden sería la troposfera, como la capa más cercana a la superficie terrestre, después estaría la estratosfera, después estaría la mesosfera, la ionosfera y por último la exosfera, que es la más próxima al espacio exterior. Y como propiedades importantes de la atmósfera, pues son fundamentalmente son 6. Gracias a ella se ha podido desarrollar la vida. Por otro lado, produce un efecto invernadero, filtra las radiaciones solares, nos protege de los objetos del espacio, ya que en ocasiones meteoritos se descomponen en la misma, permite el transporte de la comunicación, moldea el paisaje y en ella se presentan los fenómenos atmosféricos como las tormentas o los huracanes y todo eso. Respecto a los fenómenos atmosféricos, son aquellos que ocurren durante periodos largos en una zona, lo cual da lugar al clima. Y los factores que afectan al clima fundamentalmente son la latitud, es decir, la distancia angular al ecuador, la altitud, la proximidad al mar, vientos y corrientes de aire o incluso el relieve, ya que como en algunos casos, como alguno puede saber, pues puede existir un efecto barrera conocido como efecto Foehn, que puede impedir a través de cadenas montañosas que unas precipitaciones pasen de un lado al otro de la misma. Es lo que nos puede ocurrir aquí en la Comunidad de Madrid con la Sierra del Guadarrama, por ejemplo. Y respecto a los elementos climáticos, pues destacar fundamentalmente 3. Por un lado estaría la temperatura, en segundo lugar la presión atmosférica, que es la que da lugar tanto a anticiclones como a ciclones y borrascas, es decir, el anticiclón sería una estabilidad que está provocada por un descenso de aire frío que aumenta la presión de la zona, y por otro lado el ciclón o la borrasca es una inestabilidad que está provocada por un ascenso de aire caliente y por lo tanto una bajada de presión en la superficie terrestre. El tercero de los elementos climáticos pues sería la humedad, que se puede expresar como relativa en tanto por ciento o en forma de absoluta, es decir, gramos de agua que existen en un metro cúbico de aire. Otros fenómenos meteorológicos pues pueden ser las nubes, el viento y las precipitaciones. Las nubes se pueden clasificar en función de su tamaño y de su forma como cúmulos, estratos, nimbos y cirros. El viento se mide con anemómetros, con la cual podemos medir su velocidad o intensidad, y las veletas, que es la que nos permite medir su dirección. Este fenómeno, el viento, provoca pues frentes, ciclones y tornados. El último de los fenómenos meteorológicos serían las precipitaciones, que pueden observarse en diferentes formas, como los chubascos, la lluvia, la llovizna, la nieve, el rocío, la escarcha o el granizo. Conviene que todos ellos conozcáis o seáis capaces de definirlos. Respecto a los climas que en la Tierra se pueden clasificar en 3 zonas, una zona fría, una zona cálida y una zona templada. La zona fría es aquella que está cercana a los polos de la Tierra, la zona cálida es aquella que está muy próximo al ecuador de la Tierra y la zona templada es aquella que se ubica entre la zona fría y la zona cálida. Respecto a la composición del aire, el aire de la Tierra está fundamentalmente compuesto por nitrógeno y oxígeno, aunque también podemos ver otros en pequeñas concentraciones como el argón, el dióxido de carbono, el vapor de agua, etc. Y la contaminación atmosférica se identifica a partir de la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgos, daños o molestias graves para las personas. Los principales mecanismos para la producción de contaminación atmosférica son los procesos industriales, que implican una combustión, aunque existen otros como los de cloro, los hidrocarburos, aerosoles, etc. Y este tipo de contaminación puede provocar efectos completamente perceptibles, por ejemplo, la disminución de la visibilidad, malos olores o problemas acústicos por un excesivo ruido, lluvias ácidas o incluso un efecto invernadero que es por todos conocido, que se define como el aumento de la temperatura de la Tierra, de la superficie de la Tierra, por un impedimento de que las irradiaciones puedan salir al exterior, con un efecto rebote de irradiaciones solares que veremos en temas más adelante. Con esto daría por finalizada esta cuarta clase virtual de esta primera evaluación. Espero que os haya sido de ayuda y que la hayáis podido utilizar para poder determinar cuáles son los conceptos más importantes de estos temas. Simplemente animaros al estudio, ya que, como sabéis, estamos próximos a terminar esta primera evaluación, con la cual ya podríais empezar a hacer el cuestionario de autoevaluación
y animaros a que sigáis estudiando y recordaros que cualquier duda que tengáis respecto a estas 3 asignaturas, matemáticas, ciencias y tecnología, pues podéis acudir a mí y os ayudaré en lo que me sea posible. Un saludo y nos vemos por aquí la semana que viene. Hasta luego.